Oh, me hubiera dicho. Yo tengo un montón, pero ¿qué ibas a ver? Quiero reír. Ah, ¿para qué no funciona? No se puede escribir. Limpian con alcohol, pues. Tengo alcohol. Claro, pues la práctica de biología, con alcohol sale el plumón. ¿Viene? No, eso es suficiente. Expándese. Para hoy día está programado que continuemos con el metabolismo, con ir conociendo más sobre cómo se procesa todos los elementos, todos en realidad las macromoléculas que nosotros incluimos o que ya están presentes pero que se tienen que renovar. Conocer cómo funciona cada una de las reacciones químicas, eso relativamente quizás sería fácil. Por ejemplo, aprendo de memoria el ciclo de Krebs, cómo funciona, de memoria la glucólisis, cómo funciona, no sé, eso es relativamente fácil. Inclusive qué enzimas están presentes, ya es cuestión de memoria. Pero eso también es válido, ¿no? O sea, es buena similar. Pero lo que sí no es tan, digamos, tan aislado ya cuando se va a aplicar. La aplicación de los pacientes ya es otra cosa. En la realidad. ¿Por qué? Porque ahí dirán, bueno, ¿para qué me sirvió aprenderme el ciclo de Krebs? O la glucólisis, o las enzimas. De memoria, yo no voy a aplicar eso, ¿no? No voy a decir, bueno, esto va a dar piruvato, está dando piruvato a partir de glucosa en el interior de ese paciente. Pero ¿y eso de qué me sirve, no? O sea, la aplicabilidad es otra cosa. La aplicabilidad es. ¿Dónde está la aplicabilidad? Pues en relacionar cuando un paciente va es porque definitivamente en su proceso metabólico hay una alteración. Algo está alterado ahí en el proceso metabólico. ¿Qué significa ello? Significa que una de las enzimas, por ejemplo, y mayormente es eso, una de las enzimas está fallando. Y si falla eso, ya no se da todo el proceso. Y se acumula hasta acá. Como llega hasta acá, por ejemplo, está fallando la piruvato de cerogenasa, la que convierte el piruvato en acetilcoenzima. ¿Correcto? ¿Qué sucede si falla eso? Hiperglucemia. Comienza a acumularse el piruvato, de ahí ya no continúa. Entonces la cantidad de piruvato comienza a acumular. Sí, ya. Pero qué bueno que se acumula de ahí nomás que gana, ¿no? ¿Qué consecuencias trae? Pues ya no pasa más allá y por lo tanto ese piruvato de alguna manera se activan las metabólicas alternas. Anaeróbica. Una de ellas pues es el lactato de cerogenasa. Y a partir del piruvato se forma lactato o acelacto. Otra de ellas, a partir del piruvato, por transaminación, se convierte en alanina. Entonces, sinónimo de eso, ya voy sacando mi cuenta, digo,
Bueno, la alanina está aumentada en la sangre y el lactato en sangre ya no tiene los valores normales. Incrementado pues 6 veces. Hay que sospechar de la pirulata de deshidrogenasa. Acidosis, claro. Claro, no es la única, ¿no? No es la única causa por la cual se incrementa el lactato. Pero, ¿se dan cuenta? O sea, esas cosas poco a poco te tienen que ya ir insertando. Bueno, y a qué viene todo esto también, que también deben conocer, es porque vamos a ver hoy día la ruta metabólica de los lípidos y está muy ligado con la ruta metabólica de los carbohidratos. O sea, del metabolismo de los carbohidratos. Muy. Y no solamente de la glucosa, sino también especialmente de la fructosa. Como la semana pasada creo que les explicaba, la vía de la fructosa es más rápida. Puede insertarse a la vía de la glucólisis y generar luego el ATP. Pues eso es mayormente cuando no hay mucha glucosa. Pero si yo consumo mucha glucosa, ¿no? Esa vía no. Entonces dice la fructosa, no es necesario que se vaya a la glucólisis. Sigue la vía. ¿Cuál es la vía? La vía para formar, ¿no?, los lípidos. Acetilcoenzima. Más rápido. Y de ahí ácidos grasos. Que hoy día vamos a ver que a partir de acetilcoenzima se forman los ácidos grasos. Sí. Beta oxidación. Y casi sinónimo de adquirir glucosa demasiado en nuestra dieta es también adquirir esa misma cantidad de glucosa. ¿Ok? No siempre, ¿no? Pero sobre todo cuando comemos, por ejemplo, postres, bastante postres, o dulces. Los dulces, ¿con qué creen que lo hacen? ¿Con qué creen que es dulce? ¿Por qué es dulce? Porque tiene sacarosa. O sea, al azúcar de conocemos. ¿Y qué tiene la sacarosa? Glucosa. Fructosa, mitad fructosa. O sea, de lo que comen, la mitad es fructosa y la mitad es glucosa. De la mitad de los carbohidratos. Al comer una buena tajada de torta de chocolate, que se llama, creo, torta de Selva negra. Selva negra. Sí, qué rico. Bañado en maja blanco todavía. Están consumiendo ese tipo de eso. Qué rico. Pero la mayor parte más del 90% son carbohidratos. No tanto, ¿no? Digamos 70% son carbohidratos. Luego un 20% parecen lípidos. Y bueno, y el resto lo demás. Químicos. Y 0,1% de proteínas. Aunque quizá ya debe molestarse unos 2% que le hayan echado un carbohidrato. Pero la mayoría es carbohidratos. De esa cantidad de carbohidratos, la mitad es glucosa y la mitad es fructosa. Si ya de por sí tengo bastante glucosa, entonces la glucosa no lo utiliza para la energía. Una mínima parte. La mayoría sigue la ruta directa, ¿dónde? Es la ruta directa, ¿no? A formar acetilcoenzima y de ahí a formar lípidos, ácido graso. ¿Esa es beta oxidación? Por No. eso tenemos ácido graso, No. grasa bastante. De fructosa. Que consumimos en nuestra dieta bastante dulce. De fructosa. A Ya formar. saben, cada vez que comen una torta de chocolate, una selva negra, dicen, bueno, Más rollos. ¿qué invita para mi grasita? Para mi rollo. No hay dar más que darle vuelta. Para mi línea curva. Conscientes. Así es que, cuando nosotros hablamos de la ruta metabólica, que ya a estas alturas se deben entenderlo, entonces tenemos la glucosa, ¿no? Por un lado, ¿sí? Y esta glucosa, saben que cuando hay exceso en comienzo, ya hemos visto esta ruta metabólica, ¿no? ¿Se va a dónde? Se va a la reserva, ¿no? De forma Glucógeno. glucógeno. Y cuando hace falta, ya se acaba
todo, la glucosa que está bajando, la glicemia, a partir de acá, entonces, el glucagón activa la ruta metabólica de la glucogenólisis y de la reserva comienza a sacar. Y está la ruedita, ¿no? ¿De cuándo se forma glucógeno? Únicamente cuando nosotros lo consumimos. Nada más. En demasía. ¿No? O siempre. En ayuno, jamás se va a activar esta vía. Jamás. Entonces, ya saben más o menos en qué momento se activan las vías metabólicas. Llega un paciente, algo así, ¿no? Entonces, temprano, como eso de las, a la realidad temprano, llega como eso de las 9 de la mañana. Un paciente con malestar, demasiado dolor de cabeza, y que tiene, ¿no?, náuseas, que tendrá, ¿no? Entonces, si es que hay desayunado, pues estará esta vía, ¿no? Y si no ha desayunado, no tiene esta vía activa. Si no viene esta vía y que ya acabó hace mucho tiempo. Ninguna de las dos ya tiene activa. Porque el glucógeno se guarda para un momento nada más. O sea, lo reserva de momento. Y de ahí, de inmediato, lo utiliza. A la tercera hora, pues ya no hay nada de glucógeno. O por lo menos, ya las reservas son mínimas de glucógeno. 3 horas después de que hemos ingerido alimento. Bueno, pero también vemos que la glucosa, cuando está elevado la glucosa, entonces, por este lado viene, ¿no? Está elevado y cuando no está elevado también, pero esto va a formar piruvato en la glucólisis. Y este piruvato, ¿no?, hace un proceso que no le llaman inverso, en realidad no sé por qué no le llaman inverso, pero igual es un proceso prácticamente inverso, ¿no? La gluconeogénesis. Entonces, esta gluconeogénesis va a formar nuevamente glucosa, pero cuando la glucosa o la glicemia, la glucosa disponible, todas las moléculas cuando circulan en la sangre están disponibles, porque la sangre es la vía de donde toman las demás células del cuerpo, toman los nutrientes, ¿no?, las moléculas que necesitan. Necesitan aminoácidos, lo toman de la sangre que está circulando. No hay otra vía, como llegue. Entonces, por gluconeogénesis, a partir del piruvato, de algunos elementos que no son carbohidratos, ¿no?, se forman en carbohidratos algunos aminoácidos, no todos. Esto a partir del glicerol y a partir del lactato. ¿Sí? No se olvida, ¿no? 3. La gluconeogénesis. Entonces tenemos acá información, todo eso. Pero acá hay otra vía, ¿no? Acá hay otra vía que conecta, todo está conectado. Por un lado, esta de acá, bueno, tiene una vía que me va a dar acetil coenzima A, ¿correcto? Tenemos acetil coenzima A en condiciones aeróbicas. En condiciones anaerobias, ¿qué me da? Lactate. Lactato. ¿Y qué forma el lactato? Obviamente los músculos, ¿no? Los músculos. Este lactato que formamos normalmente nosotros, pues los músculos forman la mayoría. Pero también en segundo lugar el célula. Lactato. En anaerobiosis. Pero en aerobiosis normalmente nosotros respiramos normalmente, la respiración celular, pues se forma acetilcoenzima. ¿Sí? Esa acetilcoenzima, ¿no?, ¿a dónde ingresa? Ingresa al ciclo de Krebs cuando reacciona con quién, ¿no? Reacciona con el
ciclo de Krebs. Dice, todos los demás metabolitos, ¿no? Que están por acá. Ciclo de Krebs. Y claro, de acá los NAD que se forman, van a ir a la cadena de transporte de electrones para que finalmente se forme átomo. Listo. Todo eso. Eso normalmente sucede, ¿no? Condiciones normales, apropiadas, óptimas y que, bueno, esto, sobre todo en cantidades suficientes. Cantidades suficientes. Pero hablemos del exceso. ¿Cuándo se forma? Aunque no es importante en el exceso, sí, porque siempre se va a formar lo que necesitamos, ¿no? Pero si ya hay demasiado exceso también, ¿no? A partir de ese ciclo decimal se va a formar los ácidos grasos, ¿no? Cuando hay bastante exceso de qué? Forman los ácidos grasos. Sí, pero exceso de qué? Claro, entonces acá en la glucólisis, por acá, bueno, forman glucólisis, ¿no? Para que glucosa la piruvato, ¿correcto? Pero saben que en la glucólisis hay 10 reacciones y por la mitad ya se parten 2. O sea, la glucosa tiene 6 carbonos, de ahí se convierte en fructosa, que son 6 carbonos. Y la fructosa ya se divide en 2. 3, Se 3. forma finalmente 2 glicerol 3-fosfato. ¿Sí? O sea, una molécula de glicerol más que está enlazado en el carbono 3 a un fosfato. Y este glicerol 3-fosfato, o sea, el glicerol 3-fosfato, va a venir acá. ¿Cómo es el glicerol 3-fosfato? Es así. Una molécula de glicerol es así. ¿Ya? COH. Este acá, COH. OH, OH. OH, OH. Y el glicerol. Glicerol, complétalo con hidrógenos, acá será 4 valencias, ¿no? Por cada carbono. Acá un hidrógeno, 4 hidrógenos, acá otro hidrógeno, acá otro y acá otro. Glicerol. Facilito de. Son 3 carbonos, cada carbono con su OH. Y lo completa con hidrógeno. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. ¿Qué sucede en el glicerol 3-fosfato? Que tiene un grupo fosfato del carbono 3. Simplemente lo reemplaza del OH y le hace fosfato. El PO4. Claro. O sea, fosfato, fosfato 4. Glicerol 3. 4 esto, sí. ¿Sí? Este de acá se forma en la glucólisis por la mitad. Pero de ahí sigue continuando y forma igual. Pero una partecita de esta, como hay bastante, bueno, o una parte de acá, en condiciones normales, una parte de este glicerol de fosfato, ¿no? Queda disponible ahí para formar los ácidos grasos. Y también una parte de la acetilcoenzima, no todo se va al ciclo de Krebs. En condiciones normales, una parte se va a formar también ácidos grasos. ¿Sí? Porque necesitamos nosotros ácidos grasos. Claro que lo consumimos también, ¿no? Profesor, depende, digamos, de un pequeño exceso que tengamos, porque si consumimos muy poco, con la justa se usará para acá, o igual lo distribuye siempre. Igual distribuye, según la cantidad que entre. Siempre y cuando en la dieta no consumamos triglicéridos, ¿no? A eso me refiero. De repente una dieta en puro... Claro, por eso una dieta que es balanceada, pues no necesita de esto mucho, ¿no? Sino que siempre todo se va para acá. Ya. Pero, por ejemplo, hablemos del ayuno. Cuando consumimos el ayuno, entonces se va a repartir, porque necesitamos nosotros ácidos grasos, necesitamos triglicéridos. Claro que tenemos en la reserva suficiente, bueno, unos más
acá, también una parte se va a ir para acá, ¿no? A formar los ácidos grasos. Entonces, acá se activa la ácido graso sintasa, o sea, la síntesis de ácido graso. Esta es la que forma varios acetilcoencima, que tiene dos carbonos, ¿no? Pone por acá, le quita el coencima A, queda como acetilo. El acetilo es dos carbonos. Lo coloca acá otros dos, otros dos, otros dos, de dos en dos. Por eso nuestros ácidos grasos, ¿no? Que formamos por lo menos nosotros, son números pares. Claro, hay ácidos grasos impares, pero nosotros formamos ácidos grasos pares. Con razón, a veces nos enseñó así, 2, 4, 6. Por ejemplo, de 8 carbonos provienen de 4 acetilcoencima. De 16 carbonos provienen de 8 acetilcoencima. El palmítico, creo. Vale. Entonces, ¿qué es un ácido graso? ¿No? La síntesis de ácido graso. A esto se llama Génesis. Entonces, por acá le voy a poner, miren, acá tengo acetilcoencima, coencima, y vamos a hacer uno parecido a eso. Entonces lo vamos a enlazar, creo que más. Este acetilcoencima. Entonces, este acetilcoencima va a formar el alcohol, la mota, alcohol. Mota líquida. Papel higiénico, papel toalla. Ya, gracias. La mota líquida. Bien, entonces acá tenemos el ácido graso. Aunque acá no lo voy a hacer mejor. ¿Ya? Acá nada más. Entonces, este acetilcoencima me va a dar síntesis de ácido graso. ¿Ok? De aquí viene la fecha acá. Y más de eso, la ácido graso sintasa. Vamos a ver. El ácido graso, ¿no? De cual formamos de hasta 16 carbonos. Pero podemos 18. prolongarlo después hasta 18. O 20 carbonos. No, 18. Palmítico. Palmítico esteárico. Claro. 18 carbonos. Entonces, este ácido graso ahí, pero puede formar de más, sino que ya no lo hace esta enzima, sino lo hace otra enzima. ¿Sí? Las llamadas elongasas. Muy bien, entonces, ácido graso. Estos ácidos grasos, y este proceso acá se llamaría Lipogénesis. 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 Vamos poniendo el nombre acá también, ¿no? Glucólisis, gluconeogénesis. Ya cree que usted casi le pone para acá. Entonces me En líneas memoria. generales. Creo que me dieron tiempo, no va a ser más. Terminando la segunda unidad, uno por uno vamos a tomar todo el tiempo de la hora, uno por uno. Integrar todo. Está imitando al profesor Chan. Entonces, acá de glucosa se llama glucogénesis. Chan es así. Gluco o glucógeno génesis. Gene. Y ese que Acá, es glucogenólisis. glucogénolisis, claro. Lisis, Rompe. ruptura de glucógeno para la glucosa. Génesis, formación de la glucosa, glucógeno. Y así. Entonces acá esto se llama lipogénesis, la formación de ácidos grasos a partir de este coenzima que lo realiza ácido graso. ¿Correcto? Pero ahí no queda. Los ácidos grasos pueden estar libres, que lo utilizamos y son muy buenos, antiinflamatorios, naturales, ¿no? Algunos de ellos, no todos. Pero acá lo reserva. Así como
acidificación, porque forma enlaces éster. 3 veces. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es un ácido graso? Un ácido graso es una cadena de carbono, ¿no? Que tiene por un extremo CO o H. ¿Sí? Bueno, vamos a colocarlo así como este. Tiene El carbono enlazado a un doble enlace con oxígeno, ¿sí? A otro enlace con el otro oxígeno. Un fosfato. No, pero ahí está el fosfato unido. Y otro acá. Ahí A está. un enlace con oxígeno y acá otro enlace con hidrógeno. CO. A ver. Viene hacia H2, CH2, CH3. Jugamos a ver con 4. ¿Acá cuántos serían? Serían, 4, 5, digamos, 12. 10, ¿no? Ese es un ácido graso de 12 carbonos. Y ese H2, de ahí viene recién el CH2, una cadena larga. CH3. Y este COOH Es el fosfato. El fosfato está acá es unido. un OH, por eso el enlace es un OH. Y acá un H. Ya está. Entonces, ahí tenemos COOH. 2 más 1, 3, 4. No, hay 5. No, así no. Así nomás, sí. Así nomás, tierra. Así está. COOH. Ese es el COH. ¿Ok? Ya está. Entonces, si se dan cuenta, esta molécula de acá, ¿cómo se llama? Glicerol. Fosfato. Glicerol 3-fosfato. Así es como actúa. El glicerol 3-fosfato. Muy bien. Acuérdense que este es carbono 1, ¿no? Carbono 2 3. y carbono 3. Y comienza con carbono 1. ¿Sí? Monoacilglicerol. Entonces, miren, esta es la molécula y esta molécula. A este nivel se forma el enlace extra. ¿Ok? ¿Qué hace de acá? Miren. El OH. Agua. ¿Qué es eso? Agua. 2 H's y un O. 2 H's, no. ¿Salió? ¿Qué quedó? El oxígeno solito. O sea, acá lo voy a representar, ¿ya? Quedó este oxígeno sin este H y acá quedó este carbono de acá. ¿Ves? Es el mismo. O. Igualito, ¿no? CH2, acá que sea unos 14, de acá CH3. Magnífico. Es el día 5. O sea, es una cadena, ¿no? Ahora, ¿qué es un ácido graso? Un ácido graso es ese de ahí, como les dije, ¿no? Representado, carbono, 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 así. Una cadena policarbonada. Química, cabeza. Ahí está. 2, 4, 6, 8, 10, 12, por ejemplo, ¿no? El que sea ese de 14. Cáprico. 14 carbonos. Cáprico. Completamente hidrocarbonados. Algunos tienen por acá doble enlace, son ácidos grasos insaturados. ¿No? Por ejemplo, este de acá es un ácido graso saturado, hasta ahora. Pero si por ejemplo acá tiene un doble enlace, sería insaturado. Tiene 2 enlaces dobles, ya sería poliinsaturado. Pero el primer carbono siempre es, ¿no? CO, OH, o sí, CO, OH. Tiene el carácter de ácido. ¿Y eso no se va? A este nivel se va. Por eso que también se representa así, ¿no?
traumas. Su colita, la cadera. Ese es el antebrazo. Entonces se va haciendo. Y a esta de acá ya es otra enzima la que va colocando, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y este de acá, finalmente, este de acá se reemplaza el fosfato. Se reemplaza el fosfato y se pone otra cadena. O sea, 3 cadenas. De tal manera que, Triacil. figurativamente, un triglicérido sería así, ¿no? Sería este triglicérido y esto sería La cadena larga, ¿no? Eso es triglicérido. sí, quedaría con sus 3 colitas. ¿Y si es un diglicérido? Con 2. Claro, ese triglicérido acá siempre queda el fosfato. Siempre debe haber el fosfato. A no ser que luego también se desfosfate o se desfosforile, se desfosforile y quede lo H. El OH. Como quede lo H acá, lo reemplaza, ¿no? Entonces sería un diglicérido. Si su nombre es, por ejemplo, así como está, es esto diglicérido fosfato, ¿no? Pero si esto se reemplaza por otro, ¿no? Por otro triglicérido, ya queda otro ácido graso que haría triglicérido, ¿no? Pero supongamos un triglicérido, que es acá que el ácido. Y así como está, sería un diacilglicerol. Diacilglicerol. ¿Sí? DAG. Y así lo encuentran en los libros, ¿no? Abreviado. Diacilglicerol. Un triacilglicerol, DAG. Triacilglicerol. Pero también lo conocen como diglicérido, triglicérido. El otro. El término acil, hay que tener cuidado, acil significa ácido graso. Es el prefijo de ácido graso. Acil. 2 acil, o sea, 2 ácidos grasos unidos al glicerol. ¿Ok? Entonces, ese proceso de formación de triglicéridos para las reservas se llama esterificación y acá vamos a tener finalmente los triglicéridos o triacilgliceroles. Pero cuando estamos en ayuno, en un ayuno ya un poco prolongado, no de 4 horas, sino más de 8 horas, que es el ayuno normal, cuando se llama ayuno, entonces se activa esta otra vía, porque ya no hay reservas, se activa esta otra vía, ¿no? Para formar ATPs. ¿Qué se tiene que hacer? Ya no hay carbohidratos para formar ATPs. Esa es la ruta. Entonces, como los triglicéridos contienen ácidos grasos, y esos ácidos grasos se han formado a partir de acetilcoenzimada, lo inverso va a formar también acetilcoenzimada. Primero viene la lipólisis, ¿no? La lipólisis, lisis de los lípidos, triglicéridos, forma ácido graso libre más glicerol libre también. O sea que el glicerol libre se desprende de esos ácidos grasos. Quedan libres los ácidos grasos. ¿Sí? Y esos ácidos grasos ya luego se oxidan y dan acetilcoenzimada. Así como se formaron a partir de, digamos, de 8 acetilcoenzimada, formaron un ácido graso de 16 carbonos. Ahora, de un ácido de 16 carbonos va a dar 8 acetilcoenzimada. En un proceso que se llama beta oxidación. Ahí está integrado. Entonces ya a partir de acetilcoenzimada ya sigue la ruta de acá para formar el ADP. ¿Por qué falta?
faltan carbohidratos. Entonces las vías, cuando hay déficit, tomamos de segunda opción los lípidos para formar nuestra energía. Y cuando es demasiado ya, a partir de acetilcoenzima se acelera la lipólisis y por lo tanto se acelera la beta-oxidación. Cuando el ayuno es más de 12 horas, cuando el ayuno es más de 12 horas, entonces se acelera esto, la lipólisis. Entonces produce gran cantidad de grasas libres y esa gran cantidad de grasas libres produce una gran cantidad de acetilcoenzima. La acetilcoenzima se eleva demasiado. Lo necesita todo. Pero por mientras dice, ¿dónde acumulo por mientras? Para energía. Entonces dice, voy a tener una reserva temporal ¿de qué? De cuerpos cetónicos. Entonces se va acá y la cetogénesis. Cetogénesis se llama. ¿Temporal en qué tiempo más o menos lo guarda? Entre 12 y 14 horas, bueno, mayor de 12 horas, ¿no? La cetogénesis. Activa la cetogénesis. Ah, no, sí, pero cuando reserva un ratito la cetogénesis, ¿hasta cuánto tiempo lo...? No, hasta que se termine un poco, pues por lo menos una hora, máximo 2 horas. Ya. Lo reserva ahí. O sea, primero lo pone como cuerpos cetónicos, que también son fuente de energía, y de conforme va gastando lo que está acá, lo que queda un poco, se va consumiendo. Comienza la inversa, ¿no? La cetólisis. Y nuevamente a partir del cuerpo cetónico, nuevamente se forma acetilcoenzima para continuar. Ya. Así es. Y eso lo vamos a ver. Profesor, ¿Sí? y de forma general, ¿se logra entender? ¿Sí? Y el efecto rebote que le llaman cuando se quedan flacos, pues, ¿no? Ya los adipocitos. ¿Y en qué momento de una manera anormal se aumentan los adipocitos? Ya, a ver. Supóngase que ese hombre ha estado de hambre, ¿no? Ya hizo su cetólisis, todo, 3 días, 4 días, y de pronto llega y le dan comida y comió. Y come, trague. Entonces, ¿cómo funciona? Procesos calóricos y bueno, se van a inhibir algunas cosas, porque lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tienen hipotermia, ¿no? Tienen que calentarlo de a poco, o de frente calentarlo. Porque son muy sensibles especialmente las enzimas, muy sensibles. Entonces, miren, ¿qué es ese efecto rebote o el efecto que produce sobre todo cuando una persona tiene inanición? Ahí tiene inanición. Un náufrago, por ejemplo, es un típico con inanición. ¿No? Y también, bueno, en algunos países que estamos ahora como estamos en estos tiempos, pero hay lugares en el mundo donde hay hambruna. Suena como un cuentito de hadas, ¿no? Como un cuentito por ahí que no existe, pero la gente se muere de hambre. Entonces tienen inanición. Y ese proceso conlleva ¿a qué? A modificar de cierta manera el proceso de adaptación natural que tiene el organismo, a bloquear ciertos procesos al mínimo para poder sobrevivir, ¿no? Con lo mínimo necesario. ¿Qué implica eso? Que el ritmo, por ejemplo, metabólico, el ritmo de producción de una enzima a partir de, porque hace mucha falta, ¿no? Nitrógeno sobre todo, en forma de aminoácidos para poder formar las enzimas, entonces lo reduce al mínimo. De tal manera que cuando tú nuevamente le das, no tiene suficiente cantidad de enzimas para poder metabolizarlo. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Pues es como si te diera una indigestión total, completa, ¿no? Y por lo tanto se activan enzimas, por ejemplo el lactato
Claro. se consume el oxígeno de inmediato. El oxígeno se consume de inmediato y ya no hay oxígeno en el cuerpo. Por lo tanto, el lactato comienza a subir pues, en gran cantidad. Acidosis metabólica de inmediato y paraliza muchas enzimas más de las que ya están. Eso podría causar pues, un desvanecimiento de inmediato. Al poco tiempo, en la media hora, ¿no? Después de haberle dado, ¿no?, su pollo a la brasa. O cualquier comida así bastante. Porque tiene que ser de a poco, ¿sabes? Ustedes ven hay muchos documentales que rescatan a los perritos abandonados, porque están totalmente perritos, ¿no?, con inanición al borde de la muerte. Y lo rescatan y no lo dan de frente que coma bastante, sino de poquito. No es así, porque el organismo funciona así. Tiene que ser de poco. Para que pueda recuperar su capacidad metabólica, que se ha reducido al mínimo. Ese es en ese caso, pero ahora, en el caso del efecto rebote, que le llaman, ¿no?, bajan bruscamente de peso, se quedan pues light, pues yo les dije, no a ustedes, pero ahora que vamos a tocar, estos procesos de la lipogénesis es estimulado por la insulina, el exceso de insulina. ¿Por qué? Porque la insulina pues conduce a que se reserve glucógeno y a que se reserve también triglicéridos. Y también viene una señalización para la adipogénesis, o sea, para que los adipocitos comiencen a proliferar. Y cuando nuestros adipocitos proliferan, pues ya están ahí, ¿no? Ya ahí es bien difícil sacar los adipocitos, ¿no? Es bien. Los adipocitos solamente se enflaquecen. Hay adipocitos flacos. Como un globo desinflado. Así es. Literal. Claro, no es que el llamado efecto rebote, entonces tú comienzas a comer un poquito, pues si tu capacidad enzimática está de acuerdo a la cantidad de adipocitos que tienes. No es lo mismo tener, por ejemplo, digamos por número, ya, tener 100 adipocitos, en esos 100 adipocitos, ¿cuántas enzimas hay? ¿Cuántas enzimas producen? Normalmente, esa misma cantidad va a producir, siempre, porque ya tienes. Y si le aumentas, aumenta la cantidad de actividad enzimática. Ahora, que tú no le des actividad enzimática porque no comes nada de líquidos, pues ya es otra cosa. Pero ahí están disponibles, con la capacidad. Mientras más aumenta, más capacidad tiene metabólica. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es, pues, no estimular para que se generen adipocitos. Un equilibrio en la dieta. Claro. Una Pero liposucción. A largo plazo hay también la adaptabilidad, como digo, ¿no? Pero muy a largo plazo. Por eso dicen, no, para que se vean delgados, en un año no me quiere ya, no, estar ahí, dice, no, pero yo dieta, no, es a largo plazo. A largo plazo. En un año sí uno se puede volver el doble. ¿Sí es cierto? Hola. Pero no Me vuelve obeso. Aparentemente sí. Y a ver, come normalmente. Verás. Igualito. Ahora te puedes bajar rápido todo, algo así, pero comienzas a comer, pues deja de usar eso que lo está bajando en exceso, deja de comer y eso dicen el efecto rebote. No, no es que sea efecto rebote, sino que ahí están, pues. Estás aumentando tu capacidad metabólica, formando más adipocitos. De eso se trata. No es que sea efecto rebote, ¿no? Bueno, aparentemente ya está funcionando ¿Y la flacidez, profesor?
¿La flacidez es músculo o tejido subcutáneo o son los los adipocitos chiquititos, flaquitos? La flacidez es más los adipocitos, tejido subcutáneo. Sí, ¿no? Ya. En el caso de una persona que llegó a la obesidad mórbida ya, de ahí empieza a bajar de peso. Para bajar de peso, pues... Se queda colgando, siempre se ha visto. ¿Qué es eso? Ha aumentado también su capacidad, estimula la proliferación de, ¿cómo se llama?, de piel, ¿no?, de células epiteliales, de células De la piel. Claro, de la piel. Porque de modo que vas a aumentar y no aumenta la piel, entonces se estimula bastante por señalización celular, todo se ayuda para que crezca. Pero ahora ya tienes ahí todo, cómo lo bajas, o sea, cómo ya, a dónde lo llevas todas esas células. Porque uno no puede decir, se mueren las células porque se mueren. Porque si lo tiene todo eso es porque lo necesitas, supuestamente. Se queda colgando, hace ejercicio bastantes años, ¿no? Igualito va a quedar colgado. Retirarlo nada más. Corte. Ahí entro yo. Sí, pues. También es la impronta genética que tenemos, cómo está funcionando nuestro centro, ¿no?, nuestro hipotálamo, ¿no? El hipotálamo y también sobre todo la tiroides, cómo está funcionando aquí arriba. Eso es lo que estimula bastante, ¿no?, todo esto. Te están jalando los adipocitos, ahí sí te lo están jalando. Profesor, en la liposucción sí se están jalando los adipocitos plenamente, ¿no? Sí. Ya ve. Ya que hemos visto, miren, todo lo que hemos visto, la ruta continúa. ¿Sí? Para ver, ahora, vamos a ver al igual que los carbohidratos, vamos a ver para niños, digamos, cómo es que ingresa en nuestro organismo. Para que los alimentos ingresen, digestión, la digestión intestinal. Esa digestión también se hace a nivel de boca, a nivel de estómago y a nivel de Intestino. duodeno, páncreas, ¿no? La diferencia. Y en el caso de los carbohidratos, solamente en la boca y en el duodeno, páncreas, ¿no?, por la sistema pancreática. En este caso es la dispansa gástrica. La dispansa gástrica que va a permitir la digestión. Entonces, vamos a ver acá. A partir de... Chau. Ahí comienza la digestión. Luego va a pasar, ¿hacia dónde? Va a pasar al estómago. Y de ahí pasa al duodeno. La digestión enzimática va a producirse en estos tres niveles para el líquido. Acá en la boca hay una Y pasa. y pasa al igual. Ahí pasa igual. Y actúa a pH 6.6, 6.8, uno está a pH 7, actúa óptimamente. ¿Sí? Pero en promedio 6.6, 6.8. Actúa óptimamente a los niveles de la red. ¿Sí? Pero acá, ¿quién metaboliza? Recuerden ustedes acá el triglicérido, haciendo por acá de lado para saber, ¿ya? El triglicérido, recuerdan que hay Watch. La cadena larga. ya está.
Ahí tenemos al triglicérido. Recuerden que estos son enlaces éster. Enlaces éster que van a permitir la unión del glicerol con los ácidos. Ya se había dicho que este, bueno, carbono 1, carbono 2, carbono 3. ¿Correcto? Ahí tenemos. Las lipasas actúan rompiendo este enlace éster, liberando al ácido graso. Hacen lo contrario de la otra enzima, ¿no? Entonces la lipasa al igual actúa a nivel de carbono 3. Entonces acá vamos a poner carbono 3. Ahí actúa la lipasa al igual. Carbono 3. ¿Dónde está el grupo fosfato? ¿Y carbono 3 hablamos? ¿De qué ácido graso? No de todos los ácidos grasos. De los ácidos grasos de cadena larga. Acá vemos uno de cadena corta, no lo metaboliza. Reconoce los ácidos grasos de cadena larga. Entonces, acá la lipasa. En el estómago también otra lipasa. La misma, que tiene la misma función. O sea, es una isoenzima. De la lipasa. También es lipasa gástrica. Y también actúa en el carbono 3. Hace lo mismo. Y en la misma función, pero a nivel estomacal. Pero esta lipasa que actúa en pH 6,8, esta lipasa actúa en pH estamos en el estómago. 1,5, 2. 5, 2, ¿no? O sea, muy ácido. Casi el extremo de acidez. 1,5, 2. Entonces son isoenzimas, ¿no? Claro, acá con el bolo alimenticio va a pasar al estómago y pasan también todas las enzimas. Pero estas enzimas, igual, al llegar al estómago, pues, al que decir esta proteína, se desnaturalizar. Así es el estómago. Entonces la pregunta sería, ¿por qué esta lipasa, que también es una enzima, que también es una proteína, no se naturaliza? Ya actúa en el estómago, con la acidez del estómago, el jugo gástrico. ¿Qué será? ¿Cuál será el motivo por el cual no se naturalice la enzima gástrica? Saben que desnaturalizar es romper su estructura, ¿no? Crear como una cadena de aminoácidos nada más simple, que es la estructura primaria. Pero acá no, tiene su forma, su tamaño, igual ya. ¿Qué le da esa estabilidad? Alguien tiene que darle esa estabilidad. Entonces, las enzimas y las proteínas en general, para que puedan tener estabilidad, se asocian con algunos grupos funcionales. Y uno de los grupos funcionales que da más estabilidad a las proteínas es el grupo metilo. Entonces las proteínas, al momento de formarse las enzimas de este tipo, se metilan, hacen una metilación, agregan un cometilo, ¿no? Los residuos de tirosina y ya está. Queda fuerte, ya la acidez no le hace nada. Queda como si fuera un carbohidrato, ¿no? La acidez no le hace nada. Ok, entonces esta actúa ya a pH mucho más bajo. Son isoenzimas, ¿no? Bien, entonces van a romper acá a nivel de carbono 3. Ahí estuvo. Carbono 3. Bien, pero entre las dos, la cantidad de líquidos que comemos nosotros, de todos los líquidos, la cantidad que consumimos, pues, claro, va a depender mucho de la cantidad que consumimos. Pero en promedio, más o menos, es menos del 10%. Menos del 10% se rompe el externo. Todo el resto pasa al duodeno, en la mayoría. Y ahí se secretan
pasa, que también es Isomer. isoenzima, es lo mismo. Y pasa pancreática. Son isoenzimas, todas. ¿Cuál es el concepto de isoenzima? Son enzimas de estructura diferente, pero que tienen el mismo sustrato. Y hacen el mismo tipo de catálisis. En este caso, rompen los enlaces extra y liberan los ácidos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, miren, tenemos acá. ¿Veis que de acá ya actúan? ¿En dónde? También actúa en el carbono 3, pero además ya actúa en el carbono 1. El carbono 2 no. O sea, este acá queda siempre enlazado ácido graso. Entonces acá, tanto en el carbono 1 como en el carbono 3, ahí actúa esta enzima. Pero esa acción, si es que se toma, tal como viene así, no va a metabolizarlo pues ni al 50%, y depende de la cantidad. Si consumo más, pues quizás no llegue también al 10% de todo el metabolismo. ¿Por qué? Porque los lípidos son hidrofóbicos. Son hidrofóbicos. ¿Okay? Y van a formar como gotas, se van a asociar, y tienen una fuerza para poder asociarse. Se asocian y prácticamente están como grandes gotas de líquidos que pasan así. Y una gota, imagínense que nosotros veamos de líquidos, una gota grande de líquidos, pues cuántos millones de triglicéridos tendrá. Una gota grande de aceite, de eso que consumimos nosotros, ese es más del 95% son triglicéridos. De todos los líquidos que comemos, por ejemplo, ahora van ustedes y comen, no sé, una hamburguesa con papas fritas. Bastante líquido. De todos esos líquidos que están ahí en ese alimento, pues la mayoría, más del 90% son triglicéridos. Son triglicéridos. Y el resto por ahí ya serán colesterol, ¿no? O serán fosfolípidos. Pero la mayoría son triglicéridos. Ahora, el aceite normal, es el que consumimos de cocina, frío y todo, ese aceite es puro triglicéridos. El primor. No son triglicéridos. El primor sí. Tienen ni una molécula de colesterol, porque son sacados de los vegetales, ¿no? Pero sí tienen gran cantidad de Triglicéridos. casi todo. Una muy pequeña cantidad que sale por ahí de otras cosas, porque vienen de los vegetales, siempre por ahí se ven algunas otras cosas. Pero muy poca cantidad. Bueno, entonces acá se metaboliza en el colero ya el resto, pero no se va a poder metabolizar. Entonces, para eso tienen que separar esas moléculas que están ahí como gotas. Y encima actúan por alrededor nomás de esas gotas, imagínense. Es como si hubiera un estadio completo lleno de gente y una sola persona quisiera separarlos a todos. Prácticamente, ¿no? Quisiera por lo menos tocarlo a todos en tiempo corto. Casi imposible. Igual así, entonces, ¿quién tiene la ayuda de quién? Para la digestión de también los ácidos nucleares específicamente. La sal biliar. Entonces, la sal biliar lo que hace es modificar a los lípidos. Hoy día, ¿ya tiene práctica de los efectos? En la práctica se ve. ¿Ok? Entonces, cuando ven a la práctica se habla de y van a diferenciar qué es modificar, qué es disolver.
llaman micelas. Los Van a permitir facilitar, ¿no?, la digestión por las enzimas pancreáticas. ¿Ok? Pero a este nivel, ¿no? A ese nivel. Y ya está. Ahora, ¿son los únicos líquidos que consumimos? No, también colesterol. Pero como colesterol puro no. La mayor parte está como éster de colesterol. ¿Qué es un éster de colesterol? Es una molécula de colesterol. Vamos a colocarlo, a presentarlo como un recuadro nada más del colesterol. Y este también está enlazado. Ahí está. ¿Qué es eso? Un ácido graso. También con enlace éster. Y esto se llama éster de colesterol. Éster de colesterol. Y hay una enzima también acá que produce el páncreas, que va a cortar y se va a liberar también, y va a dejar la molécula de colesterol libre para nuestro beneficio, ¿no? Porque cuando el colesterol es muy beneficioso para nosotros, para formar sobre todo nuestras hormonas. Hormona lipídica, tenemos varios tipos de hormonas lipídicas. Es a partir de la molécula de colesterol, por ejemplo, mucho más todavía en la dama. La mayor parte de las hormonas pues, son del tipo lipídico. Bueno, entonces este de acá se rompe, está acá también a nivel del páncreas, a nivel del duodeno se produce y se llama la enzima, se llama colesterol esterasa. Colesterol esterasa es la enzima que va a poder liberar a la sustración del colesterol. ¿Listo? Pero hay otra enzima, ¿no? Que es la fosfolipasa A. La fosfolipasa A. Nosotros todos los días también consumimos líquidos en forma de fosfolípidos. Por ejemplo, al consumir un grano de arroz, ustedes saben que es ese grano de arroz, es tejido vegetal. Son células rellenas de almidón. Son células. O si no, consumen cualquier otro vegetal, una lechuga o no sé, o cualquier célula, ya sea célula vegetal o célula animal, consumen pollo, está compuesto por células, y las células todas tienen su membrana celular. ¿Y de qué está compuesta la membrana celular? Fosfolípidos. De fosfolípidos. ¿Sí? Todos los días consumimos fosfolípidos. Consumir hamburguesa nada más es de carne, ¿no? Sí, es carne. Chata. Bueno, pero tienen algo de carne. Y bueno, y ahí también, como también tienen células, tienen membranas celulares, por lo tanto tienen fosfolípidos. Entonces también consumimos líquidos en forma de fosfolípidos. Y tenemos una enzima, fosfolipasa A1, que es inactiva, pero la fosfolipasa A2 es la activa, la que va a metabolizar a los fosfolípidos. Y fíjense, los fosfolípidos son así, miren, este es el triglicérido, ¿no? Los fosfolípidos es esto. A nivel de carbono 3, recuerden que acá había un fosfato al comienzo, ¿no? Un grupo fosfato, que sería el diacilglicerol fosfato. ¿Sí? Este fosfato nunca se va, sino que se une a una molécula, ven acá, a una molécula, ¿qué tipo de molécula? A una molécula de, vamos a para el otro lado para que se pueda ver mejor esta molécula. Entonces, este carbono está enlazado a un fosfato. Y este fosfato está enlazado a otra
otra molécula, ¿no? Una molécula que puede ser, bueno, inositol, ¿no? Por ejemplo, que conforman los fosfolípidos. Saben que tenemos hasta 4 tipos de fosfolípidos, de acuerdo a esto nada más. Por ejemplo, que sea inositol. Entonces, la cabeza polar, estas son las colas que le llaman, ¿no? Del fosfolípido. De ese forma. ¿Qué hace la enzima a este fosfolípido? También le corta, también es un tipo de lipasa, porque es fosfolipasa. Todos los que son lipasas actúan sobre los enlaces éster de un triglicérido o derivado de triglicérido, como en este caso. ¿Dónde corta? Acá, a nivel de carbono 1 del fosfolípido. Entonces, va a liberarlo y esto va a quedar sin 1, va a quedar un OH nada más ahí, y así ya no se llama fosfolípido, se llama lisofosfolípido. Lisofosfolípido. ¿Sí? Lisofosfolípido. ¿Por qué? Porque solamente tiene una colita la del centro, carbono 2, que es la más estable. ¿Ok? Muy bien, entonces, estas son las únicas enzimas que tenemos para la digestión antes de ser absorbidos los lípidos. Entonces, ¿qué lípidos se absorben? ¿Cuáles son los productos? A ver, producto de esto, de estas lipasas que actúan sobre los triglicéridos, serían ácidos grasos libres y glicerol. No, perdón, ácido graso libre más monoacilglicerol, porque este nunca se rompe. El carbono 2. Entonces tenemos por acá los productos, ¿no? Por acá. Productos de la digestión, de los lípidos, ¿no? Estamos hablando. Productos de la digestión, de los lípidos. ¿Qué tenemos? Tenemos monoacilgliceroles o monoglicéridos. El ácido graso queda en el carbono 2, en este caso. O sea, es más o menos así, ¿ven? Solamente queda en el centro. Nada más. ¿No? El glicerol más un ácido graso al centro. El resto quedaría los otros dos con OH y OH. Ahí está. Es monoacilglicerol. Es uno de los productos absorbibles. ¿Ya? Así lo puede absorber ya el intestino. ¿Qué más? Claro, tenemos ácidos grasos libres, ¿no? Producto de la salida de la ruptura del enlace éster. ¿Qué más tenemos? Tenemos colesterol. Y tenemos lisofosfolípidos. Listo. Eso ya lo puede absorber el intestino. A nivel intestinal, como de absorbe. Eso lo absorbe. ¿Y el kilomicrón? ¿Y el kilomicrón? Los kilomicrones. No, eso ya se produce dentro del enterocito. Es otra cosa. Oh. Eso ya va a quedar como tarea para ustedes. Oh. Oriéntenos. Ahora les digo, no te me olvidan. Hay una lectura, me parece, la lectura del Blackboard, que es sobre el metabolismo de las lipoproteínas. Vean, porque hay un video, ¿no me parece? Metabolismo de las lipoproteínas. En el capítulo de eso, de Harper, está claro. Me explica de Harper. También de Baines, ¿no? Baines también se está muy bonito. Bueno, este metabolismo, o esta digestión, ¿no? Metabólica que ha ocurrido hasta el duodeno y se absorbe. ¿Cómo se absorbe? Los anquerosenterocitos lo absorben por su membrana y luego de ahí pasa hacia el torrente sanguíneo. Pero en este caso no pasa directo al torrente sanguíneo. Sino
gordos. pasa primero a la linfa. ¿Por qué? Miren, acá tenemos. Son muy grandes. Todo esto, ¿cómo se absorbe? Absorción intestinal. ¿Cómo se absorbe todo esto? Acá tenemos el enterocito. Bien. ¿Está? El enterocito, así es, alargadito. Acá está la luz intestinal, por acá viene para acá, y para acá está el torrente sanguíneo, ¿no? Los capilares. Se absorbe, ¿no? Por esta parte apical, donde está el contacto con el núcleo intestinal, ya, entonces a nivel intestinal hay transportadores para para el colesterol y los ácidos grasos libres. Los monoglicéridos y los lisofosfolípidos pasan por la membrana, sí, como son colegas, ¿Qué difusión simple se llama eso? sin transportadores. Salvo aquellos que tienen cadena larga. Esos sí necesitan transportadores. Los de cadena sí quedó. Acá, el triglicérido quedó como monoglicérido, quedó así como este, ¿no? Monoglicérido. Si esta cadena es corta, menos de 14 o 14 como máximo, carbonos, va a pasar fácilmente. Al difundir por la membrana, sin transportador, difunde, hace el heterocito. Pero si esta cadena es larga, ya, 22 carbonos, Transportador. entonces necesita un transportador. ¿Ok? ¿Quién va a necesitar el transportador? El colesterol y los ácidos grasos libres. Necesitan transportadores. La persona está dibujando todo acá, me parece que lo tengo ya para abreviar y para esto sirve nada. Para algo sirve. Caballejo triste ahí, ¿ven?
sales biliares las que les decía, ¿no? O sea, tampoco van solitos al enterocito, sino acá todavía, así como están, todavía siguen siendo líquidos. Pero ya comienzan a las sales biliares a actuar sobre estos, que están, ¿no?, así como están acá, ya todavía estos enteros, ¿no?, y ahí mismo siguen manteniendo las sales biliares, prácticamente ayudan a conducirlo todo hasta acá, así en pequeñas vesículas, ¿no? Entonces ya cuando están incluso como monoglicéridos, como ácidos grasos libres, todo lo tiene acá, ¿no?, o lisofosfolípidos también. Acá mismo, en la misma vesícula, ahí se queda. Ahí se digiere y ahí se queda, ¿no?, las pequeñas vesículas, las micelas que se llaman. Y eso ya lo conduce incluso ¿no?, lo conduce al enterocito. Y en el enterocito es donde va a ocurrir la absorción. Bueno, ahorita la colesterol donde le estaba mencionando. Para que vean más o menos también cómo es el colesterol, que se une a la colesterol-esterasa, o también se llama colesterolasa, se llama así, en algunos libros lo mencionan así. La enzima, la fosfolipasa, arriba todo como actúa. Y ahí saben, acá primero las sales lineales lo agrupan así, ¿no?, como triacilgliceroles, como fosfolípidos, alrededor, así se organiza, ¿no? Y de ahí cuando se digiere ya todo, también quedan, miren, acá como monoglicéridos, como lisofosfolípidos. ¿Se dan cuenta? Entonces sí también ácidos grasos libres al centro. Y las sales biliares pues alrededor, ¿no?, junto con colesterol, en fin, todo está ahí. Todo. Estos cuatro productos que se forman están ahí, ¿no? Antes y después se mantienen. Y estos van a irse a lo va a dirigir al enterocito, acá está el borde del enterocito. ¿Ok? Y van a transportarse, van a tener diferentes transportadores. Ya, ahora está un poco más simple la absorción de los ácidos grasos, y acá está un poco más complejo. Miren, parece complejo, pero miren, les voy a decir. Acá están al comienzo las vesículas que se forman, ¿no? De la digestión, la dieta, las sales biliares de acá, lo emulsifican, forman micelas. ¿Sí? Lo que acá están las siglas en inglés, ¿ya? Por ejemplo, FA significa ácido graso, ¿no? Sus siglas de fatty acid, que son ácido graso. Igual, CL, colesterol libre, ¿no? Colesterol, ¿no? Lisofosfolípidos, LPA, lisofosfolípidos, después de que se han metabolizado. Y luego esta vesícula misma va para acá y lo conduce. Y como verán, los LPA, lisofosfolípidos, ¿no?, esos van a entrar libres. Lisofosfolípidos. Igual los monoacilgliceroles, MAG, va a ingresar libres, sin transportadores. Claro, los que tienen cadena corta, ojo. Y luego, los ácidos grasos sí van a necesitar transportadores. Lo mismo que acá otro tipo de transportador de tipo FAR, que son muy comunes, los FAR. Hay varios tipos de FAR. O el CD36, también acá tiene un CD, por si acaso. CD36 es de la misma familia de los CD4, CD8 de los leucocitos, de esa misma familia, son estas proteínas transportadoras que van a ser ahí. Entonces acá también, pero para el colesterol también tienen un ácido graso, un transportador, un tipo de transportador. Hay uno en común, ¿no?, que es tanto para colesterol como ácido graso, uno del tipo SN. El hecho es que todos interesan al enterocito. Esos cuatro productos ingresan al enterocito. ¿Y de ahí a dónde se dirigen? A la linfa. Se dirigen al retículo endoplasmático liso. Ustedes decían en biología, claro. ¿dónde se procesan los listos? En el liso, En el claro. retículo endoplasmático liso.
intestino. Y pasa, ¿no? Ahí está, ¿ves? Arriba. Retículo endoplasmático liso. Liso. Antes de salir que es rugoso. de la célula. Liso. Claro. De ahí pasa. Ustedes saben que el retículo endoplasmático es único. Están conectados, como son como tuberías, ¿no? Están conectados. No es que haya por separado liso y rugoso, ¿no? En función, sí, una parte del retículo endoplasmático tiene función de procesar lípidos y otra parte de sintetizar y procesar proteínas. Pero están conectados. Entonces, en el liso se conectan hacia el rugoso. Acá nuevamente se ensamblan. O sea, si pasaron de ser triglicéridos a monoglicéridos, nuevamente monoglicéridos a triglicéridos. De colesterol más ácido graso libre, éster de colesterol. De lisofosfolípidos a fosfolípidos. O sea, acá nuevamente recuperan su forma original, como nosotros ingerimos. En otras palabras, acá se va a formar triglicéridos, ¿qué más? Éster de colesterol y fosfolípidos. Esos pasan al retículo endoplasmático rugoso, ya formados. Y acá en el retículo endoplasmático rugoso, saben que ahí se procesan las proteínas, ¿no? Hay síntesis de proteínas por traducción, ¿no? Transcripción y traducción. Y los ribosomas están acá, pero sintetizan proteínas hacia adentro del retículo. Y una de las proteínas que sintetizan son las proteínas APO, tipo APO. Otras se llaman apoproteínas. ¿Esas proteínas sirven para qué? Para empacar. Así como acá empacaban en vesículas, ¿no? Las sales biliares, acá empacan ya, a esto lo empacan ¿quiénes? Las apoproteínas. ¿Sí? Ya se sabe que hay apoproteínas. ¿Y van formando qué cosa? Van formando el kilómetro. ¿Dónde se forma entonces el kilómetro? Se forma acá y se termina de formar el kilómetro en el retículo o creo que en el complejo de Golgi. O aparato de Golgi. El aparato de Golgi, ahí se termina de formar esa vesícula que se llama kilómetro. Entonces acá se inicia y es un prekilómetro. Porque tiene dos tipos de proteínas APO. ApoB48, no se olviden, ApoB48 es propia del kilómetro, no lo tiene otra lipoproteína. Entonces, ¿por qué se llaman lipoproteínas? Porque tienen los lípidos que se han recuperado más las proteínas APO. Se llama lipoproteína. El kilómetro es una lipoproteína. Ya están los triglicéridos, éster de colesterol, CE, ¿no? Y también alrededor están los fosfolípidos y también tienen ácidos grasos. Pues acá la mayoría, como la mayoría consumimos triglicéridos, acá la mayoría del kilómetro que será triglicéridos. ¿No? Más del 80%, no, más del 70% que está ahí en la tablita. Sí, más del 70% son triglicéridos. Es la mayoría. O alrededor por lo menos del 70%. Bien. Entonces acá hay varias, por ejemplo, varias enzimas que son también isocimas, que son las llamadas aciltransferasas. Acá, por ejemplo, hay la ACAT, aciltransferasa, y la MGA, ¿no? O sea, MG monoglicérido, ¿no? Aciltransferasa. Entonces, las aciltransferasas también lo vamos a ver en el metabolismo de los lípidos. ¿Qué se encargan todas las aciltransferasas? ¿No? Por ejemplo, acá, para formar la esterificación. O sea, agregar un ácido graso a una molécula es una aciltransferasa. Acá están agregando los ácidos grasos
la APO A4, hay A4 y A2, acá la A4. A la 1, la A4. Y de ahí pasa así como está, como prequilometrón pasa al aparato de Golgi, ahí está la Golgi. Y en el Golgi ya se inserta una tercera proteína APO, apoproteína, que es la APOA1. Entonces quedaría con 3 tipos de proteínas que están alrededor de esa vesícula. Y es grande ya, pues, ¿no? El kilomicrón es la lipoproteína más grande de todas las lipoproteínas. Como es muy grande, pues va a salir por exocitosis. Y acá, como les dibujaba acá, como por acá, debajo ¿no? Ahí nomás pasan el enterocito a nivel de intestinal, del enterocito pasan arterias muy delgaditas, ¿no? Prácticamente casi capilares. Entonces no va a entrar pues el kilogramo, ni por el exocitosis ni nada, no entra. Es más ancho que capilar, el kilogramo, mucho más ancho. Entonces, ¿dónde pasa? Es por eso que acá el kilomicrón primero pasa, ahí está el kilomicrón. ¿A dónde pasa primero? A la linfa, porque por ahí los vasos linfáticos son mucho más anchos. Y como los vasos linfáticos están conectados aquí con las arterias, con los vasos sanguíneos, entonces pasa hasta donde haya un espacio ancho que pase ya a arterias más gruesas y ahí pasa el kilomicrón a la sangre. El primero kilomicrón pasa a la linfa, y la linfa recibe a la sangre. Mayormente eso es la mayoría a nivel de la vena porta, ¿no? Para agarrar y salir. Pero no todo, ¿no? Cuantos pues van a girar todo el. Pero a lo largo de eso, hasta que llega el kilomicrón no llega de ese tamaño. Y ahí viene el metabolismo de las lipoproteínas. Díganlo, por favor. El metabolismo de las lipoproteínas. ¿Qué significa el metabolismo de las lipoproteínas? Significa desde que ingresa la sangre a dónde se van, qué enzimas actúan ahí, cuándo se transforman en LDL, en HDL, en VLDL, cuándo se transforman y cómo interactúa, sobre todo la HDL, que interactúa con ellos, con las otras lipoproteínas. Y hay una enzima que está en los capilares, especialmente en todo el sistema retículo endotelial, que se llama la lipoproteína lipasa, que es una lipasa también. Y su enzima de todas las lipasas, el que sale la lipoproteína lipasa, usa la función que tiene. ¿Okay? Pero no solamente eso, sino que también acá en el enterocito, acá nace también la vesícula naciente de HDL. Esa sí pasa directo a la sangre, ¿no? Porque es muy pequeñita y tiene un tipo de apoproteína nomás, A1, ¿no? Y también tiene acá, ¿no? Tiene fosfolípidos, pero es poco también, ¿no? Es naciente, recién está formándose acá. No es que acá ya salga listo como HDL, sino esta lipoproteína acá recién va a terminar de formarse después. Entonces, también igual lean, ¿no? Metabolismo de la lipoproteína. Está muy bonito el libro, yo creo que falta entendido. ¿Sí? Entonces no parece tan complejo como pensaba. Ya explicando es otra cosa. Por eso es que se requiere que alguien explique, porque lean acá. Es más complicado. Como verán, a mí no me gusta utilizar la pizarra, pero claro, lamentablemente toma más tiempo. Mucho más tiempo. Que ya no se nota ahora. Por no tener proyectos. Ya está. Entonces, esto de acá, ¿cómo se absorbe, no? La digestión. Y esa última parte que
ácido graso, un complejo enzimático no es una enzima. Un complejo enzimático, quizás uno de los más grandes complejos enzimáticos que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque no está formado por una sola enzima ese complejo, sino hay hasta 7 tipos de enzimas, 2 de cada una. O sea, 2 de esta enzima, 2 de esta enzima, o sea, cada complejo es 14, ¿verdad? Una vuelta, una media vuelta y otra vuelta para la reversa. Dentro del mismo complejo enzimático. Una vuelta muy grande. Tiene 14 enzimas en total, 2 de cada tipo. Y para ello necesitan, ¿no? Necesitan de algunos factores. Todos estos factores necesitan para funcionar, ¿no? Vitaminas como la biotina, bicarbonato, manganeso, ATP también y claro, un poco de todo. Y el producto final de la ATP sintasa es esparmitasa. Es un ácido graso saturado. Sustrato, acetilcoenzión nada más, no necesita otra cosa. Y también donde se produce en el hígado la mayoría, pero también una parte en el tejido adiposo. ¿Sí? Una parte en el tejido adiposo. Y por ahí algo, ¿no? Muy poca cantidad, menos del 3%, 2%, se produce en otros tejidos, como por ejemplo el riñón, el encéfalo, el pulmón, o la glándula mamaria. Son muy poca cantidad, en condiciones normales, claro está. Muy bien. A ver, hay un esquema, ¿no? Para poder ver cómo se forma, ¿no? Cuándo inicia, cuándo termina. A ver, hay procesos que hay que considerar, como por ejemplo la vida fosfato que produce el NAD reducido, pero el NAD fosfato, NAD pH, el NAD H nada más. El NAD fosfato reducido. Eso es lo que viene a ver el fosfato también, ¿no? Desde acá también se forma acá en otras reacciones especiales, como la formación de la degradación de los acetatos hasta piruvato, que va a formar también un pH. Muy bien, estas dos fuentes, la mayoría, claro, de la vida ketosa, una muy poca parte de esta vía, pues va a ser utilizado en la síntesis de ácido graso como fuente de energía. Para ello son 3 pasos, 3 etapas, por lo menos. La primera etapa es el transporte desde la mitocondria hacia el citosol, porque esto se produce en el citosol. Este complejo es el citosol. Ustedes saben que el acetilcoenzima ¿dónde se produce? En la matriz mitocondrial. Este es un paco que ingresó desde la glucólisis, ingresó a la mitocondria, y ahí dentro se produce, ¿no? Un acetilcoenzima. O también de la degradación de los ácidos grasos por beta oxidación, ácidos grasos a acetilcoenzima. Todo eso sucede en la matriz mitocondrial. El hecho es que la formación o la liberación de los ácidos grasos se produce en la matriz mitocondrial. Y el primer paso es el transporte que tiene hacia el citosol. Y lo hace a través de una lanzadera, ¿no? La segunda etapa ya viene la activación. Ahora tengo los ácidos grasos, pues hay una activación. Desde acetilasa malonil. Y ya a partir de malonil ya es el sustrato de la ATP sintasa, o de la ácido graso sintasa. Entonces, la ácido graso sintasa para formar su sustrato en realidad no es el acetilcoenzima, sino es el malonilcoenzima. No me formó, fue de un segundo paso que
Sí, ahí está. ¿No? Acetilcoenzima A, ahí está. Entonces, este acetilcoenzima A no puede ingresar o no puede salir también. Finalmente, la coenzima A tiene sujetado al grupo acetil. Entonces, le cargan que pueda pasar. Así funciona la lanzadera. O sea, ya no pueden pasar, ¿no? Con este producto, con este que yo tengo agarrado, pues te encargo a ti, no pasa. Ya está. No tiene carga, creo, el grupo acetilo. En la coenzima A dice, yo tengo un grupo acetilo que quiero que pase a la situación. Le encargo a ti, al oxalacetato. Entonces le dice, bueno, el oxalacetato dice, ya, bueno, yo se paso. Pero para eso tengo que alargar un poco con 2 carbonos que tiene el acetil. Entonces el oxalacetato al actuar con el acetilcoenzima A forma citrato. Esa es la primera reacción del ciclo de 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? En realidad, el citrato es un oxalacetato con 2 carbonos más, con un grupo acetilo. Se transformó en citrato. Y para el citrato se ha transportador. Sale el citrato por el transportador, difusión facilitada, sale el citosol. Y el citrato dice, pero yo quiero volver a hacer oxalacetato, ¿no? Entonces yo libero nuevamente el acetil. ¿Hay una coenzima A libre por ahí? Sí, hay una coenzima A libre. Ya, entonces la pego ya. Me convierto nuevamente en coenzima. Y pasó el acetil. De esa manera es una lanzadera. De esa manera es una lanzadera. Entonces ya tengo el acetilcoenzima A acá. Todos los acetilos acá pasan para acá. Sí, de esa manera. Y claro, el oxalacetato dice, bueno, yo me siento más cómodo dentro acá, porque acá participo en el ciclo de carga. Entonces, pero no puede pasar ya de regreso, no puede pasar por ahí. ¿Sí? Porque no hay transportador para el oxalacetato, no como citrato. ¿No? Pero no se convierte nuevamente en citrato, porque necesitaría de acetilcoenzima y acá se quiere que esté los grupos acetilos. Entonces, toma otra vía, dice, bueno, voy a reducirme y cuando se reduce, se forma malato. ¿Sí? Y el malato ya puede pasar, hay un transportador de malato. Por eso se llama el transportador de citrato malato. O puede tener otra alternativa todavía, ¿no? Acá la mente se oxida esto y se convierte en piruvato. El piruvato también puede salir. Puede salir. ¿Ok? Con un transportador. Y el piruvato normalmente se puede convertir en oxalacetato o el malato normalmente también en oxalacetato. Son como un espejo, ¿no? Un caso, ¿no? Ese es el primer paso. Entonces, la salida de qué? De la matriz. Acetilcoenzima A. De la matriz. El acetilo, es el que sale. El acetilo. Pasa, hace el citosol, a través de la lanzadera, malato, citrato. Así se llama. Citrato malato. La segunda es la activación del acetilo, hasta malonil. Bien, ¿se dan cuenta? ¿En qué consiste eso? Bueno, eso lo realiza la acetilcoa carboxilasa, o sea, se carboxila. ¿De dónde sale el carboxilo? Del CO2, que tenemos nosotros por ahí. El CO2 con agua, la hidrasa carbónica que tenemos en las células, encima lo convierte en bicarbonato. Entonces acá tenemos el bicarbonato. Se requiere también ATP. Y también se requiere de esta enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa. O sea, va a agregarle el grupo carbónico. Ya no va a quedar de 2 el acetilo. El acetil-coenzima de 2, ¿no? Si no, va a quedar un carbono más. Entonces lo carboxila. Descarboxilar, sacar carbono. Carboxilar, agregar carbono. Pero este está
complejo, ¿no? Que utiliza estructuras, 12 tipos de enzimas, ¿no? Más una proteína carreadora que se llama, ¿no? 2 enzimas más una proteína carreadora, ¿no? Esta acá sí lo pasa a la enzima, como si fuera una bisagra, ¿no? Acá, el incorpora y acá. Y acá se produce ya la reacción, ¿no? La incorporación del CO2. Y queda como malolín. Este es el acetilcoenzima y la hidrocolesterol. Ya quedó todo, se llama malolín. Estamos por ahorita, perdón, para que no se confunda. Entonces, este es el segundo paso. Si lo hace esta, es donde ya en el citosol. Estamos hablando del citosol porque ya salió, ¿no? Y de ahí viene el tercer paso donde el ácido graxitasa va a fusionar, ¿no? Los grupos acetilos de 2 en 2 a formar la cadena de una larga, que va a ser el ácido graxo. Y ahí sale, ya regresa y ahí todas las enzimas ahí. No es necesario aprenderse a todas las enzimas internas, simplemente que sepan que todo este conjunto de enzimas se llama ácido graso sintasa. Pero sí, que sepan ustedes que esta tiene 2 unidades, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? La de acá es lo mismo que la primera de allá. La de acá y la de la segunda. ¿Claro? Y así, ¿no? Y claro. Porque da 2 vueltas. Sí, ¿no? Sí, bonito. Una vuelta acá y otra media vuelta acá. Internamente, dentro de este gran molécula, el ácido graso. Bien, poco a poco, muy con mucho detalle, ahí está. Clarísimo, dónde va agregando, ¿no? Entonces comenzamos de malolín, ¿no? Malolín. Y comienza a formarse, ¿no? Así de 2 en 2. Se agrega el rosadito, luego va a agregarse otro más, otro más. Acá es una vuelta nada más. Finalmente ya acá se alargó la cadena. Quedó 2 más. Esa es la idea. Y de ahí va a quedar, va a correr esto de acá, no queda. Qué bueno fuera fácil, ¿no? Porque se hace una cosa con una cosa. Por eso es tanto, ¿no? Porque uno primero le sacan un hidrógeno y queda ya sin un hidrógeno lo H y se queda con doble enlace. Es una reacción. Otra para correr el H, ese doble enlace, le agregan nuevamente, lo trasladan a otro carbono y ya está, y así. Van a hacer de tal manera que van a hacer varias reacciones, poquito por poquito, de tal manera que lo insertan los 2 carbonos del acetil. Queda listo para otro. Bien, el azufre es importante ahí, ¿no? Entonces van a consumir metionina, triptofano, proteínas. Bueno, y ahí está la cadena, se larga. La cadena se larga, larga cadena. Cada 2 carbonos proviene de un acetilcoenzima. Y de tal forma, el palmitato, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. El palmitato. Ahora, todos es saturado, ¿se dan cuenta? No hay dobles enlaces, es saturado. ¿Qué pasa si es que nosotros no formaremos insaturado? Sí. Pero ya hasta ahí nomás, adentro. Luego ya viene ¿qué cosa? Ya viene, también está, hasta palmitato. Es el producto del balance general. Y luego viene ya posteriormente ese palmitato, si se quiere hacer de más carbonos o también si se quiere desaturar, o sea, colocar dobles enlaces. En el caso de las desaturasas, son las que van a colocar los dobles enlaces. ¿Sí? Entonces, el proceso de elongación ya es otra cosa, ¿no? Porque es agregar más carbono.
ácido graso sintasas en citosol. Y si se quiere ya colocar, ¿no?, más carbono, que se llama la cadena de ácido graso, ese palmitato que formó se va hacia el tipo endoplasmático liso donde se procesa los lípidos. Y ahí también se elonga. Y también cabe la mitocondria, pero más ocurre en el entorno de la. Este es un mecanismo muy parecido al ácido graso sintasa. Ahora, las desaturasas, el ácido graso coa desaturasa, oxida la función mixta en el camino del retículo endoplasmático liso. Ahora, ¿dónde ocurren los dobles enlaces? Bueno, eso va a depender mucho del tipo de célula en el cual está sucediendo, si es en el hígado, en el pulmón, en fin, ¿no? Como mayormente sucede en el hígado, va a depender mucho también hacia dónde va a ser empaquetado. Pero ya se conoce dónde nosotros formamos, ¿no? Esto es en la posición 9. Omega. Si la posición 9 tiene cisteína, ¿no?, entonces va a ser por nuestro, la posición 5, cisteína. Tiene posición 5, entonces el carbono 9 va a suceder. 9 y 10. Y generalmente hay no. Y luego va a ir en otros. Claro, en algunos lugares donde no podemos colocar por el enlace, ¿no? Eso lo reconozco. ¿Quién reconoce las enzimas, las celulases, los 5 celulases que están presentes ahí? Ya tiene como un molde y ve que dónde está ahí tiene que tener una cierta cantidad de carbono. Si no tiene una cierta cantidad, pues lo va a poder almacenar y va a ser el doble enlace mucho más diferente de carbono 9. Muy bien. Acá como siempre las flavoproteínas son de mucha importancia, ¿no? Igual que los ciclotromos, para este proceso de desaturación. Bien, ¿a qué se refiere estas desaturasas? Actúan sobre una reacción llamada mixta oxidativa. ¿Por qué mixta oxidativa? Porque va a producir, a la vez de desaturación, va a producir oxidación, reacción de oxidación. Porque la salida de un hidrógeno, ¿no?, es producto de una reacción de óxido-reducción. En este caso, la molécula tiene que ceder, ¿no?, el ácido graso formado tiene que ceder un electrón, o sea, hay una oxidación. ¿Por qué? Porque al ceder el electrón también va a ceder un protón, o sea, un hidrógeno va a salir. Como falta un hidrógeno, entonces se forman los dobles enlaces, ¿no? Así como está acá. Para que se vean acá, acá tengo carbono, 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 carbono. Este está con un doble enlace, un enlace simple así normalmente, ¿no? Acá cada uno con su hidrógeno, 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 hidrógeno. Y acá otro hidrógeno, CH2. Ahí está, ¿no?
de saturarse.